Buenos días, jóvenes de primer año. Vamos a iniciar con nuestra clase de literatura. Antes de ello, vamos a recordar algunas obras en el transcurso. Quería recordarte esto para poderlo relacionar y hacer un poquito de recordar de los temas que ya habíamos trabajado, ¿sí? Esta semana nos toca trabajar la literatura latina, así que atentos a la explicación. Y por favor, cuando trabajes razonamiento verbal, literatura o lenguaje, te voy a pedir que tengas tu libro a la mano porque es mucho más fácil la resolución de esta manera, ¿sí? Bien, vamos a hablar entonces de Virgilio, vamos a hablar de Ovidio. ¿Recuerdas a Virgilio? Sí, muy bien. En la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, Virgilio es el quien guía a Dante, ¿verdad? En el infierno, para buscar a Beatriz, su amada. Pero de esa obra no vamos a hablar, sino de otra. De Horacio, y también vamos a hablar de Cicero. Bien, Virgilio nació en Andes, cerca de Mantua. Mantua, ¿recuerdas ese nombre? Sí, muy bien. Fue donde fue enviado Romeo después de haber matado a un familiar de Julieta, ¿verdad? Pero él regresó cuando se enteró que su amada había muerto. Bien, entonces, Virgilio nació en Andes, cerca de Mantua, en el 70 a.C., es de origen campesino y recibió una educación, digamos, esmerada, ¿ya? Bien, empecemos. Vamos a hablar de la literatura latina, o también conocida como la literatura de la República Romana, con cualquiera de los dos nombres, ¿listo? Inicialmente surge en el siglo III, con su primer autor, Apio Claudio, denominado el Ciego. Ya está. Características de esta corriente. Antes de hablar de las características, te voy a narrar un poquito. Cuando nace la literatura latina viene del latín, ¿cierto? Muy bien, cuando nace esta corriente, no nace como una corriente literaria específicamente dedicada a la poesía, a la narración, no, sino nace teniendo en cuenta el origen del latín, de las lenguas romances, más no como lo literario. Se preocupa mucho por la parte del lenguaje, del latín, del conocimiento de los idiomas, sobre todo de las romances, que ya sabemos cuáles son consideradas romances, ¿cierto? Muy bien. Aquí el autor Apio Claudio, apodado el Ciego, da a conocer de que la mayoría de los poemas o creaciones en este tiempo son de origen o están escritos en latín. Entonces ahora sí hablemos de las características. La literatura latina es clasista. Vamos a ver acá la separación de clases entre clase alta, media y baja, en la que va a tener mayor importancia la clase alta. Es nacional, está sometida a reglas, quiere decir que le gusta el perfeccionismo. Es elitista. ¿Qué quiere decir elitista? Que solo está dirigida para la sociedad elevada, para la sociedad alta, ¿sí? Se escribe en prosa y verso, según convenga. Así que acá no vamos a tener problema. Dentro de la época latina, te cuento, ha habido un momento, tú sabes que para la formación de nuestro idioma hemos tenido la dominación romana, la visigoda, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la época latina, cuando nos juntamos con la cristiana, más o menos en el 180 o 476 después de Cristo, denominada como la Edad Media, que es considerada dentro de la literatura latina, van a ser este máximo representante, dentro de que los padres son los padres de la iglesia, se hablan de aspectos doctrinales, va a estar la presencia de San Agustín, que es muy importante, y San Gregorio. Vamos a conocer a nuestro máximo representante, que es Virgilio. Si tú recuerdas la Divina Comedia, Virgilio es considerado como el guía, ¿verdad? El guía que necesitaba Dante para poder pasar el infierno y el purgatorio. Bueno, en este caso Virgilio es considerado como un poeta romano, ya que no estamos hablando a él como dentro de una obra, sino a él como autor. Virgilio es creador de obras en la que se muestra como una fiel reflejo del hombre. Se da a través de ilusiones y sufrimientos. ¿Cómo es que la creación puede ser tan real?
Este poeta romano, ya, aquí está el dato que te mencioné hace un momento. Este poeta romano escribió una obra muy importante, que es la Eneida. La Eneida es una epopeya latina escrita por Virgilio en el siglo I a.C. y no fue escrita porque él quería, sino fue escrita a cargo del emperador Augusto, con el fin de glorificar el imperio romano o atribuirle un origen mítico, ¿ya? Esa era la idea de que él escribiera esta obra. Bien, esta obra, como vamos ahora cuando te lo cuente te vas a dar cuenta, se basa básicamente en la guerra con Troya, porque es como, o sea, cuando te la narre te vas a dar cuenta que es como si estuviese hablando de una continuación. ¿Listo? Para hablar de esta obra, Virgilio demoró 11 años en escribirla y en su agonía, cuando estaba casi por morir, pidió que la quemen. ¿Por qué? Porque él consideraba que no era una obra perfecta. Pero Augusto, quien lo mandó a escribir, dijo que sí era perfecta y que por favor no lo quemaran. Mandó y dio la orden de que no se quemara esa obra y quedó finalmente. Aquí te presento los personajes y la función que cumplen. Está Juno y Venus, que son dioses. Venus cumple la función de padre de Eneas como dios. Está Eneas, quien conquistará Roma finalmente. Está Dido, que es una muchachita que está enamorada o que conoce a Eneas y se enamora plenamente de él, pero él sigue su propósito, es decir, la rechaza. Está Anquises, que es el padre terrenal de Eneas. Está Ana, hermana de Dido. Júpiter, que es un dios que pide a todos los dioses que por favor no se metan en una pelea que vamos a encontrar aquí. Está Mercurio, que cumple la función de mensajero. Sibilia ayuda a ir al infierno porque su padre se lo pide a Eneas. Turno es un ex pretendiente de Lavinia, acá me equivoqué, es un ex pretendiente de Lavinia, hay que corregir acá. Y Latino, padre de Lavinia, ¿sí? Recuerda corregir, ex pretendiente de Lavinia, no de Dido. Acá ya Dido ya no cuenta aquí. Mata es la esposa de Latino. Y Evandro y Palante son personajes que apoyan a nuestro queridísimo Eneas. Bien, entonces te voy a narrar así rapidito, ¿sí? Juno y Venus conversaban y entre su conversación Juno le dice que por favor detenga a su hijo. ¿Quién es el hijo de Venus? Acá lo ubicamos. ¿Quién es el hijo de Venus? Eneas. Muy bien, le pide detenga a tu hijo, ya que su hijo, después de la guerra de Troya, es decir, Eneas, según la Eneida, participó en la guerra de Troya. Entonces le dice, después de la guerra de Troya, él y sus hombres quieren fundar el imperio romano. Para ello va a hacer ciertos viajes. El primer viaje que hace es, bueno, como podrás entender, pues Venus no logró impedírselo a Eneas y Eneas continuó su camino. Se fue a Cartago y ahí lo recibe Dido. ¿Quién, Miss? ¿La muchachita que se enamoró de él? Sí, Dido lo recibió y quedó prendidamente enamorada de él. Eneas también se enamora. Entonces, ambos, en una tarde de conversación le pide, ¿no? Dido le pide a Eneas que le cuente su travesía, sobre cómo llegó o cómo está haciendo para que logre conquistar Roma. Y él le cuenta sobre el caballo de Troya y cómo está, sobre cómo, aquí ya, bueno, aquí están enamorados, se les ve. Bueno, le cuenta sobre el caballo de Roma, el caballo de Troya, y cómo Ulises salió de él para incendiar la ciudad. Narra la desaparición de su esposa también, Creusa, la esposa de Eneas, quien solo aparece en forma de sombra, un espectro de sombra, en el sueño de él, mencionándole de que él deberá fundar Roma. Narra también de que ellos, en las peleas que tuvieron, se enfrentaron contra cíclopes y arpías, y en este enfrentamiento muere su padre Anquises, ¿sí? Listo, muy bien. Ahora, Dido escuchaba contemplando todas las historias que le contaba Eneas. Claro, porque ella estaba súper enamorada de él. Pero Dido se da cuenta que está enamorada y no puede ocultarlo. Y no se lo dice a Eneas, entonces decide contárselo a Ana, que es su hermana.
Ana se lo cuenta a Juno y a Venus. Juno y Venus consideran a Dido como una buena persona y deciden que ella se decida por Eneas y le diga lo que ella siente. Una tarde, Dido lo invita a una casa, a Eneas, a una casa de cazar, del verbo cazar, y ambos en esta travesía se protegen de una tormenta que casualmente ocurrió. Dentro de una cueva, ellos dos escondidos, uno del otro empieza a decir lo que realmente sienten. Cuando ya Eneas está pensando dejar su idea de ir a Roma y conquistarla y quedarse con Dido, aparece Júpiter, el dios Júpiter muy preocupado, se entera de esto y envía a Mercurio. Y Mercurio le recuerda que Eneas tiene una misión. Entonces Eneas recuerda su misión y la retoma. Dido no sabe a qué misión se refiere y cuando se entera que es conquistar Roma, es donde finalmente ella se suicida y lo maldice. Eneas sigue su viaje y llega a Sicilia, donde honra la muerte de su padre. Su padre le pide que lo visite en el infierno y gracias a Sibila, Eneas va al infierno. Encuentra a Dido, trata de pedirle perdón, pero ella le es indiferente. Se encuentra finalmente con su padre terrenal Anquises y le dice qué guerras y cuáles ganará, cuáles perderá y cómo será su regreso a Italia. Finalmente, después de estar en el infierno, Eneas llega a la tierra de los Lacios, donde se encuentra con Latino. Latino es el esposo de Mata y padre de Lavinia. Latinio y Eneas llegan a un acuerdo en el que él se casaría con Lavinia, pero Lavinia tiene un ex pretendiente que es Turno, y Turno decide enfrentarse a Eneas en un duelo para ver quién gana el amor de Lavinia. Quiere pelear con Eneas, pero recuerda que Turno tiene todo su ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo podríamos mencionarlo? Él tiene todo su tropa ahí para que pueda pelear, pero Eneas está solo. Entonces Eneas viaja y busca a Evandro y Palante para que los puedan ayudar. Ellos forman una alianza y la diosa Venus le proporciona una armadura a Eneas para que él pueda protegerse. Bueno, Júpiter en el Olimpo le pide a todos los dioses que por favor no se metan en esa pelea. Finalmente, Turno mata a Palante, que es amigo de Eneas, y en esa batalla por el bando de Turno muere Camila. Llegaron el cara a cara entre Turno y Eneas y finalmente, como puedes apreciar aquí, Turno muere. Eneas logra ganar y se casa ¿con quién? ¿Con quién tenía que casarse? ¿Recuerdas? ¿Has estado atento? Con Lavinia, ¿verdad? Y es ahí como se forma o se explica la formación del Imperio Romano surgido por la paz de Troyanos, que era, y bueno, y Mata, que es la esposa de Mata, que es la esposa de Latino, decide matarse porque era ella la instigadora, la que instigaba esta batalla. Bueno, de esa manera se glorifica a Roma. Ahora vamos a hablar un poquito de estos autores. Por ejemplo, bueno, esta es otra de las obras del autor mencionado, como es Virgilio. Las geórgicas que hablan son glosas, ya sabes que son glosas, ¿verdad? Son documentos, pero en este caso no hablan de temas religiosos, sino informan sobre las labores agrícolas. Y los bucólicos. Vamos a conocer también a un autor que es Ovidio y sus obras El arte de amar, que básicamente habla de, o eran poemas que constaban de 3 cantos y tratan sobre cómo cortejar, mantener y cuidar a una mujer. Y la metamorfosis no es igual que la de Kafka, porque en este caso habla de la creación del mundo y son poemas compuestos por 15 días. También vamos a conocer a Horacio con su obra considerado como el poeta expresivo, y en sus obras resaltan básicamente el elogio de una vida retirada y gozar de una juventud llamada Carpe Diem en latín.
Bien, chicos, del otro autor Cicerón no se conoce mayor información.